Creo que ahí nos están como pidiendo qué se hizo y también qué se dejó de hacer, ¿no? Frente a todas las acciones que ustedes como miembros de un comité, en este caso el de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El paritario, pues va buscando implementar acciones que fluyan naturalmente para sus compañeros de trabajo. Creo que cuando hablamos de un liderazgo desde inspirar o influir sobre los demás y sobre todo un líder en seguridad y salud en el trabajo, que es en este momento el contexto que ustedes están también cumpliendo, porque puede ser que estén en otro contexto también, que también desde lo organizacional, pero que en este caso apunta más hacia la prevención de accidentes, hacia la prevención también de enfermedades laborales que pueden generar ese día a día que tenemos dentro de una organización y sobre todo dentro de una organización como Marval, ¿cierto? Como el grupo Marval, que implica riesgos bastante altos, no solamente allá en obra, sino también en los lugares de trabajo, cuando trabajamos con una presión diferente, con unas exigencias diferentes, con ambientes de trabajo que muchas veces, pues, bueno, no logramos a veces conciliar, ¿cierto? Así que desde ahí emprender un camino como líderes dentro de un comité paritario implica nuevamente ser influenciadores, ¿cierto? Y de una manera natural, quizá no impuesta, que muchas veces es la que cuando se siente de esa manera impuesta, pues es cuando empezamos a generar ciertas resistencias, ¿cierto? A realizar o a desarrollar ciertas acciones que ustedes mismos empiezan o de cierta manera ustedes ya tienen como alineadas dentro de los planes de trabajo que ustedes realicen. Entonces vamos a iniciar con un video, quiero dejarlos acá para iniciar. Compartir. Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés, me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir, a atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas, me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo.
Bueno, con este video quiero invitarlos, quiero iniciar esta capacitación o esta conversación, yo no le llamo capacitación, más bien una conversación que nos invita a iniciar a saltar o a iniciar ese salto de manera diferente. Este 2022 que van a iniciar ustedes como comité, la idea es que iniciemos con un salto totalmente diferente. Quizá empezar a pensar o a reflexionar frente a aspectos que no lo habíamos tenido en cuenta hasta ahora y que rompe muchas veces con esquemas que hemos implementado como comités dentro de una organización, en este caso el paritario. Así que la invitación es esa, la propuesta quizá de romper con esquemas e iniciar con propuestas nuevas, con propuestas que llamen la atención y, como lo decía desde el inicio, de una manera que influya en estos equipos de trabajo que están, ¿cierto?, dentro de nuestra organización y que permitan fluir de una manera muy natural hacia prácticas seguras, con eliminación o quizá con mitigar los temas de accidentalidad, manejar, digamos, también lo referente a las enfermedades laborales que también están, digamos, en el radar. Así que vamos a hablar en este espacio sobre el liderazgo genuino, cómo nosotros líderes desde el comité paritario, ¿cierto? Vamos a lograr fortalecer las habilidades de liderazgo para el cuidado de nosotros mismos, claro está, de cada uno de ustedes, y consecuentemente también con el cuidado y para el cuidado de los otros. Entonces, no perdernos de ahí de vista, no perdernos, quizás siempre vamos a estar como a veces enfocados en los otros y nos perdemos por momentos de cuidarnos a nosotros mismos. Los líderes auténticos siempre muestran pasión por sus propósitos, ponen en práctica sus valores de forma coherente y para liderar se dejan guiar por su cabeza y también por su corazón. Quizá muchas veces en las organizaciones estamos más orientados es por nuestras ideas, ¿cierto? Pero quizá el instinto, ese corazón, a veces lo apagamos y no conectamos desde ahí. Entonces, quizá es también el momento de empezar a saltar y hacer un salto que nos permita involucrar el corazón en aquellos proyectos que establezcamos para el cuidado de nosotros mismos y el cuidado de los otros. Hablar de liderazgo nos invita a preguntarnos y a recordar qué es el liderazgo. Así que en este caso traigo un concepto que nos dice que el liderazgo es el conjunto también de habilidades. Y cuando hablamos de habilidades, definitivamente sabemos que estos son habilidades que vamos adquiriendo y que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que vamos fortaleciendo a medida de cada práctica que realicemos, ¿cierto? Tanto gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. Y vuelvo a traer cuál es el objetivo que tenemos como comité paritario dentro de una organización, ¿cierto? Reducir aquella accidentalidad que quizá está presente en nuestros equipos de trabajo, reducir también temas relacionados con la parte ambiental, porque eso también implica ambientes sanos, reducir lo referente también a enfermedades laborales, que hoy día sobre todo la salud mental ha estado muy quebrada, digamos, si puedo utilizar este concepto o esta palabra en nuestros entornos laborales. Así que desde ahí, ese influir en esos objetivos que ustedes como comité, pues, tienen, ¿cierto?, a cargo.
En este caso vamos a colocarle un título o un apellido a este liderazgo y vamos a hablar de un liderazgo auténtico o genuino. Y traigo acá un concepto donde habla que el liderazgo auténtico se puede definir como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas como en un clima ético positivo también, para fomentar una mayor conciencia de uno mismo, una moral internalizada, un procesamiento de la información equilibrado y transparencia en las relaciones entre el líder y los seguidores, ¿sí? Así que es mostrarnos de cierta manera tal y como somos, genuinos, auténticos, mostrando aquella faceta que muchas veces quizá decidimos a veces opacar, ocultar, callar, ¿sí? Así que, ¿cómo convertirse en un líder genuino? Donde aquello que yo inspire o donde aquello que yo vaya a influir, ¿cierto? Sea tomado de una manera grata y no impuesta, como quizá a veces son tomadas ciertos lineamientos que utilizamos o que establecemos dentro de una organización y dependiendo de cómo lo hagamos, ¿cierto? También la gente lo va a percibir. Así que saquemos provecho de nuestra historia, en este caso, una historia que quizá ustedes como comité, como equipo de trabajo pueden construir también, o como individuos, ¿cierto? También tienen para mostrar. Tu historia vital te proporciona el contexto de tus experiencias y a través de ellas puedes encontrar la inspiración para dejar tu huella. Hace unos días atrás veía una frase que habla sobre cuál es la huella que estamos dejando muchas veces, pero que quizá hablamos de una huella donde hemos dejado esa huella, pero pasando por encima de otros. Así que hablar de dejar huella también implica, o sacar provecho de esa historia, implica reconocer cuál es nuestra historia y sobre todo esta, cómo nos ha permitido construirnos a cada uno de nosotros. Sobre todo hablo de personas que llevan de pronto en una organización cierto tiempo, 5, 10 años, ¿cierto? O un poco menos. Sin embargo, durante este tiempo hemos construido una historia que nos permite también, en este caso, estar ahí, ustedes como representantes tanto de trabajadores, algunos otros del empleador, que hace que sean ustedes los que representen a, a toda una organización, ¿cierto? Que en este caso sería en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y son escogidos porque han visto en ustedes aspectos, habilidades, ¿cierto? Comportamientos que son seguros y que inspiran también a que ustedes, a seguirlos a ustedes, mejor dicho. Dentro de otro aspecto de este liderazgo auténtico, hablamos de conoce tu auténtico yo. Y en este caso, conocernos a nosotros mismos o conocer ese auténtico yo requiere el coraje y la honestidad necesaria para poder abrir la mente y examinar las experiencias, tus experiencias. Si decides hacerlo, tu liderazgo se volverá más humano y a la vez estarás dispuesto a ser vulnerable. Quizá a veces cuando mencionamos esta palabra de vulnerabilidad, sentimos muchas veces que estamos abriéndonos, ¿cierto? Abriendo un libro que quizá a veces evitamos ser leídos. Así que vulnerabilidad en este caso frente a un liderazgo implica que quizá en algunos momentos las cosas las estoy haciendo o han ocurrido situaciones conmigo que cuando ya las muestro tal y como son, equivocaciones que quizá hemos tenido a nivel laboral, situaciones también que hemos tenido a nivel personal. Sin embargo, cuando empiezan a conocer cómo somos, o tal y como somos más bien, pues quizá hay un acercamiento un poco más, o una cercanía más bien, un poco más empática de estas personas
que están cerca de nuestro círculo inmediato y que nos perciben y que nos aceptan tal y como somos. Y de esa manera también fortalecemos ese liderazgo en el cual, ¿cierto?, nos estamos experimentando, sobre todo como comité. Practica tus valores y principios. Y creo que esta es una de las facetas dentro de este liderazgo genuino, que en este caso las miradas van a estar muy enfocadas en ustedes. Los valores que conforman la base de los auténticos líderes provienen de sus creencias y sus convicciones, pero nunca sabrás cuáles son tus valores verdaderos hasta que estos sean puestos a prueba en situaciones bajo presión. Y muchas veces tomar decisiones, ¿cierto?, donde sabemos que quizá si llegamos a tomar una decisión equivocada implicaría, ¿cierto?, estar muchas veces en el ojo del huracán, pero que esto, sea lo que sea y la decisión que tomemos dentro de una organización, sobre todo hablando desde el contexto laboral, pues va a permitir también mostrar quiénes somos, así tengamos que tomar decisiones que vayan en contravía, digamos, de aspectos que se nos imponen, ¿cierto? Sin embargo, es cuando nos podemos mostrar de una manera muy genuina, muy auténtica, que aquellos valores son no negociables, ¿cierto? Dentro de lo que, así sea, digamos, algo, no sé, que venga de un superior, lo que sea, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que cuando practicamos esos valores y principios, también vamos a ubicar o vamos a posicionar un liderazgo aún más genuino y más auténtico dentro de nuestros roles y nuestros equipos de trabajo. Así que hagamos acá un pare. Los invito a que hagamos un pare y que hagamos una reflexión frente a las siguientes preguntas. Preguntas que están muy relacionadas, estimados, con lo que hemos venido hablando, de estas características de un líder genuino. Y la primera que quiero proponer para este espacio es preguntarnos si durante nuestra infancia, ¿cierto? La infancia, tu infancia, ¿qué personas o qué experiencias te han causado mayor impacto? Que tengan de pronto relación, no sé, con algún tipo de aprendizaje, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Alguna experiencia que hoy diga, la recuerdo tanto que me permitió construir quién soy hoy. Entonces los invito a que abramos el micrófono y nos compartamos frente a esta primera pregunta. Durante tu infancia, ¿qué personas o qué experiencias te han causado mayor impacto? Romida, perdón, ahí levantan la manita. Yo como no estoy viendo las pantallas, entonces. Y por el momento no, nadie tiene la manita levantada. Ah, ok. Y pues esto revisado desde la teoría, digamos, que hemos traído hasta acá o los aspectos que hemos revisado hasta el momento, ¿sí? ¿Qué personas o qué experiencias te han causado mayor impacto? Si es clara la pregunta, también, no sé. ¿Algún aprendizaje de pronto que de niños hemos o tuvimos y que hoy día todavía recordamos y muchas veces es lo que ha construido lo que o a quién de pronto soy hoy o quién soy hoy?
Bueno, ya que todos están ¿Tan calladitos? tan habladores, voy a hablar yo. Bienvenida, ¿con No quién? es que haya tenido con Fanny Rodríguez. Fanny, bienvenida. No es que haya tenido así como una experiencia que me haya impactado muchísimo, pero digamos que si hablamos de mi infancia y de lo que ha marcado como mi formación como persona, quizás me trae muchos recuerdos que mis papás siempre fueron muy exigentes con nosotros. Ellos, digamos, no eran demasiado cariñosos, tampoco eran pues los santanderianos a veces son así, o somos. No eran tan en extremo cariñosos, pero tampoco eran para el otro extremo, eran como normalitos, diría yo. Pero mi papá sí siempre tuvo muy presente, especialmente como mostrarnos cuando las cosas estaban mal, cuando las cosas a veces se pueden hacer, cuando no se pueden hacer. Si yo quería algo y ellos no podían, ellos siempre me quisieron mostrar que a veces se puede, a veces no se puede y no por eso pues es el fin del mundo, ¿sí? Entonces a mí me parece que eso sí me marcó mucho y yo hoy en día pienso que soy muy consciente de eso, como de la realidad, ¿sí? Tengo como una formación muy centrada, o por lo menos yo me percibo así, yo no sé los demás, pero sí me percibo muy centrada en la realidad y pienso que es debido a eso. Y recuerdo una experiencia que tuve una vez y mi papá siempre fue una persona muy honrada, igual que mi mamá, pero mi papá era muy serio y recochaba de vez en cuando, pero era muy serio con sus cosas. Entonces, eh, recuerdo una experiencia, recuerdo que una vez por allá me rajé en una evaluación y yo estaba chiquita, yo estaba pues de tercero primaria, no sé, algo así, entonces tenía que llevarla firmada. Entonces yo le dije a mi hermana mayor, le dije que tenía que llevar firmada la previa y entonces ella me dijo, no, pues calque la firma con un papel carbón. Entonces yo muy juiciosa me puse a calcarla con el papel carbón y la llevé y la entregué. Obviamente pues la profesora se dio cuenta que la firma estaba toda choneta y calcada con papel carbón. Entonces mi papá cuando mi papá supo, me acuerdo que me dio una juetera, me pegó. Esa es la única vez que yo recuerdo que mi papá me haya pegado en la vida. De resto él se ponía bravo y me regañaba, pero ese día sí me dio una juguetera. Y, y, y son cosas que a uno no es que esté diciendo que agarren los niños a juguete, no, no me malentiendan, pero sí son cosas que le dejan a uno como una lección de hasta dónde yo puedo, hasta dónde yo debo. Cada quien tiene sus maneras de corregir. Mi papá en ese momento y eran otras épocas, pues me cascó ahí, me dio un correazo. Tampoco es que me haya hecho algún morado, pero sí me dio un correazo y como nunca lo hacía, para mí fue impactante, ¿sí? Y bueno, pienso que son experiencias que para mí han sido como formadoras en la infancia. Bueno, Fanny, muchas gracias. Sí, creo que de eso estamos hablando y sobre todo porque a veces también, por ejemplo, por el paso del colegio o la misma escuela, hay docentes que nos dejan marcadas ciertas situaciones o ciertos aprendizajes. Hoy día todavía recuerdo una docente del grado séptimo, tenía un modelo de enseñar de una manera dinámica, o sea, no escatimaba minuto para poder ella entrar como a enseñar y sobre todo no se ocupaba de enseñarnos, sino de que lográramos toda la comprensión. Si tenía que demorarse tiempo en un tema, lo hacía. Así que quizá es como el recordar de una manera muy bonita y sobre todo como con ciertos modelos, cómo se construye o cómo yo recuerdo a las personas también y esto cómo impacta en mi vida
no solamente personal, sino también en mi vida laboral. Y de esta manera, el tema de los valores, por ejemplo, hay cosas que yo no negocio, temas relacionados con si yo tengo que pasar una propuesta a una organización, a una empresa y me piden dádivas, por ejemplo, no lo hago, prefiero no hacerlo. Y de esta manera yo te escucho y también, digamos, me conecto con eso porque esto viene de casa, ¿sí? Y esto, cuando lo compartimos con nuestra gente, realmente no necesitamos decir, oiga, hombre, sea honesto, sea correcto, sino el ejemplo, yo digo que el ejemplo es el mayor, el que logra definitivamente, ¿sí? Influir en las demás personas. De eso se trata. Vamos con la segunda pregunta. ¿Te fue el sonido? Estás hablando con el micrófono apagado. Y desde hace rato. Desde hace rato. Voy a devolverme con lo que les comentaba. Esto les comentaba frente a qué aspectos o qué situaciones o qué personas impactan en nuestra vida. A cada uno nos impactan personas diferentes, pueden ser docentes, pueden ser los padres. Y aquí viene una segunda pregunta que está relacionada, es ¿qué estrategias usamos para conocernos a nosotros mismos? ¿Cuál hemos usado? ¿Cuál utilizamos? A ver. Otra vez estás hablando con el micrófono apagado. Sí. Jennifer, de una vez. Jennifer, frente a la pregunta, ¿qué estrategias usas para conocerte a ti mismo? A ti mismo. Evaluando mi actuar frente a diferentes situaciones o situaciones nuevas o que nunca se me han presentado. Hacer como esa introspección. Ok, listo. ¿Quién más? Acá, María Elena. ¿Qué dice María Elena? Señora, yo no he dicho nada. María Elena, es que te estamos Pero invitando. puedes decir. Sí, claro, la idea es esa. María Elena, ¿qué estrategias usas para conocerte a ti misma? Quizá no lo hemos hecho, es lo que les decía hace un momento, quizá hasta ahora no lo hemos hecho. Bueno, entonces, para uno conocer o evaluarse a uno mismo, tiene estar que o presentarse a alguna situación para de pronto uno reacciona de tal manera y uno dice, no, pues eh, no creí capaz de reaccionar así o no me creí capaz de poder reaccionar de esa manera. Pues es mi punto de vista, ¿no? Hasta que de pronto no se presente una situación en la cual uno pueda como evaluarse a sí mismo y decir, no, pues tomé esta mala decisión, Dios la embarré, yo creo que no era así, pero hasta que de pronto no se presente esa situación, uno no se evalúa. Pues es mi concepto. Oh, todo, válido, chévere. Muy bien, sí, quizá es como, yo lo simplificaría algo así, María Elena, como cuando obtengo un resultado que quizá o me funciona o no me funciona, puedo decir, oiga, yo soy capaz de esto, o cómo lo hice, o cómo lo logré, o por qué reaccioné, como tú decías, de esa manera. Ahora, ¿cuál es tu auténtico yo? Si nos preguntamos, ¿cuál es nuestro auténtico yo? A ver, escuchemos por acá un hombre. Un hombre. Marlon, el señor Marlon. Es el señor Marlon. ¿Cuál es tu auténtico yo? De acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Yo pienso que una persona auténtica o el auténtico yo es el que se comporta
de igual forma en las diferentes situaciones o los diferentes aspectos de la vida. ¿Sí? Que actúa con naturalidad en cualquier situación y no hace que la cosa sea como forzosa, ¿sí? O no de pronto intenta aparentar cosas que no son frente a diferentes situaciones. Soy el mismo en el trabajo, soy el mismo en mi casa, reacciono de la misma forma en mi vida personal, en mi vida sentimental, en mi vida laboral. Buenísimo lo que trae Jennifer, sobre todo porque sí hay personas, yo en los trabajos que he realizado de manera presencial, cuando hacemos talleres, hay personas que sí exponen que ellos se comportan de una manera en el contexto laboral y que allá afuera en casa son otros. Así que cuando yo pretendo, ¿cierto?, influir para el logro de metas dentro de una organización donde me conocen que yo allá en casa soy un desordenado, un irresponsable, mediocre, qué sé yo, ¿cierto? Pero aquí pretendo mostrar algo diferente. Ahí es cuando no se nota esa coherencia, ¿cierto? Ahí es cuando quizá me pierdo muchas veces y hasta dentro de ese ser genuino, pues no lo logro, no lo logro completamente, ¿sí? Entonces, puedo reaccionar amablemente aquí en el trabajo porque cuido, ¿cierto?, una imagen. Pero allá en casa, decía esta persona, allá yo no me aguanto nada por parte de mi familia. Allá yo sí respondo de manera diferente. A veces soy hasta agresivo, decía este chico. Y pues yo quizá le agradecía en ese momento lo honesto que era, pero sí es quizá en ese momento, pues sin buscar hacer juicios, pero es así, o sea, ocurre con muchas personas, ¿sí? No conservamos esa coherencia, tanto afuera como adentro, ¿sí? ¿De qué manera influyen tus valores en tus acciones? Acá. Julia Paulina Sáenz. Juliet. ¿De qué manera influyen tus valores en tus acciones, Julie? Señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los valores siempre van de la mano de las acciones, porque pienso que una cosa no puede estar desconectada de la otra para poder tomar decisiones, actuar, hablar, presentarnos frente a las demás personas. Bueno, yo personalmente trato en la parte laboral llevar mi vida muy similar a como la llevo en mi hogar. Ejemplo, yo soy inspectora SIS y siempre trato de enseñarle al personal o alimentarle de pronto lo que ellos ya conocen o refrescarle la memoria de una manera muy familiar. Ejemplo, si yo a mis hijos les digo, esto no está mal porque te puede pasar esto y esto, de la misma manera lo hago con ellos. Si tú no usas el elemento de protección personal, te va a afectar, te va en tu casa, tu familia te necesita, sánanos. Entonces, esos mismos valores del respeto, de hablar con respeto y llevar las situaciones de la mejor manera, las lleva uno también en su hogar. Entonces esos mismos valores se reflejan tanto en la familia como en el trabajo. O sea, es el valor del respeto, de la tolerancia, de enseñar laboralmente con los valores que a ti, tu familia te inculcó y que vienes trayendo de esas raíces. Super. Julie, gracias. Aquí hay algo que tú mencionas que yo voy a retomar y es cuando esto de verdad lo hemos construido desde casa, porque esto es desde casa que traemos estos valores efectivamente, es fácil, yo diría, es muy natural hacerlo. No es fingido totalmente. Creo que ahí podemos, de una manera muy tranquila, muy serena,
solicitar cosas, generar acciones que no resulten para mí, sobre todo que las estoy solicitando de una manera trágica, es una, digamos, a veces como dice la gente, es una mamera. No, porque para mí esto ya es algo natural hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando no, pues de cierta manera me va a costar trabajo hacerlo. Muy bien. Ay, yo quería Señora. ahí, como decir, Claro, yo señora. quería hacer ahí una acotación de Claro, de que van a influir en tus valores. Yo siempre digo una cosa, nadie da de lo que no tiene. perfecto. Si yo no tengo valores, no doy nada. Si ya tengo muchos valores, muchas cualidades, eso yo lo potencio y se lo doy a las personas que me rodean, y muchas veces con esa forma de ser uno va arrastrando. Entonces yo siempre digo, nadie da de lo que no tiene. Y ya. Esa es una de las frases que más amo, sobre todo cuando estamos trabajando el tema de autoconocimiento, es decir, autoestima, ¿cierto? Que es una de las habilidades que debemos también desarrollar como seres humanos para que generemos, ¿cierto? Dentro de las salidas a todas esas dificultades que tenemos en la vida. Cuando sabemos de qué estamos hechos, sabemos también cómo atenderlo a lo que se nos presente. Pero a veces lo que tenemos es rabia, tenemos es frustración, tenemos es enojo, angustias, ¿cierto? Y de esa misma manera es como estamos entonces no influenciando, sino nos estamos dirigiendo hacia el otro. Así que si tenemos una vida trágica, una tragedia de vida, pues una tragedia es lo que vamos a convertir todo lo que vemos, ¿sí? En todo nuestro contexto, desde ahí. Siempre vamos a ver es como las acciones que está haciendo el otro desde la tragedia, porque es que yo no puedo ver más, no tengo otra manera de verlo. O sea, no puedo ver alegría porque en mi vida no conozco la alegría o no conozco la tranquilidad. Entonces, eso que tú dices me parece súper valioso y lo capitalizo en este momento. Así que ser líderes y sobre todo líderes en seguridad y salud en el trabajo, que en este caso ustedes están con esa camiseta, ¿cierto? Implica que estemos también, pues, rodeados de aspectos y sobre todo de valores que nos lleven a conectar fácilmente con los otros. De una manera, vuelvo y repito, de una manera genuina y no fingida, ¿sí? Así que equilibra tus emociones externas e internas, ¿cierto? ¿Qué tanto del contexto laboral, ¿cierto? Estoy viviendo en mi contexto personal o viceversa, ¿qué tanto de lo personal llevo a lo laboral? Porque también, ¿cierto? En este sentido, estamos buscando ese equilibrio hoy día. Hoy día estamos buscando cada vez que todos los trabajadores de todas las organizaciones del mundo, diría yo, logren tener espacios de calidad, y de esto también hablamos, o esto también habla de lo que es salud mental para todos los trabajadores. Los auténticos líderes necesitan sostener altos niveles de motivación y mantener su vida equilibrada. Es de vital importancia que entiendan qué fuerzas, ¿cierto?, los estimulan. Y uno de los aspectos que quizá tienen los comités, tanto el de convivencia laboral como el paritario, ¿cierto?, son acciones o actividades adicionales a las propias, ¿cierto? Y esto pues obviamente los va a ustedes muchas veces a sentirse de alguna manera que tienen demandas laborales. Y bueno, y ahora, no sé, voy a decir, oiga, y ahora yo me inventé meterme en esto. O dijo una vez una trabajadora en un espacio, me metieron, ¿cierto? Así. Así que invitarlos acá, en este espacio, a trabajar una habilidad, y una habilidad que nos permita gestionar nuestro tiempo. Así que para muchas personas, y también traigo lo que en una ocasión me compartía un miembro de ese comité, decía, para mí es un reto, para mí se convierte en un reto porque yo soy una mujer que llegaba, era básicamente a ver novelas,
así me decía la señora. Así que para mí, en este caso, es lograr equilibrar lo que tengo dentro de mi contexto laboral, que tengo mucho trabajo, decía ella, pero ahí es cuando yo empiezo a organizar mis tiempos. Y para mí, el tema de gestionar el tiempo se convierte en un reto que me permite abrir el espacio para poder participar, porque ella había sido elegida por parte de los trabajadores a participar en un comité de estos, que es empezar también a organizar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este aspecto? Equilibra tus emociones externas e internas. Por acá, no hemos escuchado qué parte del país. Yo quiero Mira, dar una opinión. Denis Tatiana. ¿De dónde, Denis Tatiana? Bucaramanga. Ah, ok. Bucaramanga, mano. No, eso de lo de equilibrar tus emociones externas e internas, pues, o sea, a mí no. Uno es un ser integral, uno es un todo. O sea, las problemas o los desequilibrios de pronto que uno pueda tener a nivel personal también influyen en mi parte laboral, ¿sí? Entonces, cuando se habla del equilibrio de las emociones internas y externas, o sea, este equilibrio no solamente debe ser en la parte laboral, también tiene que ser desde la parte emocional, porque desde la parte familiar y personal, perdón. Porque si yo tengo un problema grave con mi familia, por ejemplo, Dios no lo quiera con mis hijos, pasa algo, yo no tengo cabeza para estar 100% en mi trabajo, ¿sí? Porque yo soy un ser integral. O sea, yo mis cosas, sí, eso dicen, suena como, no sé, muy cliché, no, lo personal se queda en la casa y lo laboral acá, no, nosotros somos seres humanos que amamos, que sentimos, que pensamos, y las cosas que pueden suceder en mi casa finalmente terminan influyendo en mi trabajo. Entonces, sí es muy importante tratar uno de tener un equilibrio, pero en todos los ámbitos en los que yo me muevo, personal, familiar, laboral. ¿Para qué? Porque si yo estoy bien emocionalmente, mi trabajo va a rendir mucho más, porque no tengo esa preocupación, ay, mi hijo está en tal parte, mi esposo, no, porque estoy 100% concentrada en el trabajo. Entonces, yo digo que ese equilibrio y ese balance uno lo tiene que poner sobre la mesa en todos los aspectos. Sí. Parte laboral. Es mi forma de pensar, ¿no? O sea, yo lo digo y trato de tener mi vida balanceada, mi vida personal con mi familia, mi esposo, mis hijos, la trato de tener muy equilibrada, muy balanceada, porque de una manera u otra, si yo estoy mal allá, termino estando mal acá. ¿Sí? Es mi forma de pensar, no sé. Claro, y Tatiana, mira, yo no sé, creo que nosotros hicimos un trabajo el año pasado con ciertos grupos de Marval, donde estábamos trabajando habilidades para las demandas del trabajo. Dentro de esas habilidades que voy a comentar, está una y es esto, aprender a manejar, ¿cierto? Mis emociones, sobre todo logrando, de cierta manera, que eso que te está afectando en el trabajo no lo lleves a la casa y viceversa, ¿cierto? Que a veces dice, oiga, pero es que como tú lo dices o como tú lo traes, y es que yo soy uno solo, ¿sí? Yo soy uno solo, ¿cómo lo hago? Dígame cómo lo hago, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que es una propuesta. Yo siempre digo, todo lo que logremos conversar en estos espacios, llevémoslo a la práctica, a ver cómo se puede hacer, si esto me funciona a mí o no me funciona hasta ahora, o como lo he venido haciendo, quizá no había tenido presente como tal cosa. Hablamos de que nosotros tenemos como seres humanos, somos seres exactamente biopsicosociales. En ese sentido, muchas cosas nos impactan, nuestras emociones, así que cuando empezamos a trabajar, y si yo tengo una situación con mi pareja y llego a trabajar, quizá no voy a ser productiva en este caso. ¿Por qué? Porque voy a estar pensando con aquella situación que yo viví con mis hijos, con mi pareja, con mi vecino, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay algo, voy a dar aquí escape a esto y voy a colocar acá una pregunta y es,
Arial, voy a colocarle acá como una letra bien grandecita, bien rojito. Y es esta pregunta, ¿para qué? Que es una pregunta que nos permite llevarnos a trascender. Y es, ¿para qué sigo acá? ¿Para qué? Es el que me permite conectar con, ¿para qué sigo enojada? ¿Para qué sigo triste? ¿Para qué sigo? Si yo realmente no puedo estar acá en mi contexto laboral porque hay, por ejemplo, hay situaciones límites como la enfermedad de un hijo, yo no estaría en el trabajo, ¿sí? Porque yo no voy a ser productiva, porque yo requiero, necesito estar allá, atenta, ¿sí? Sin embargo, si son situaciones donde estoy hablando de un conflicto, que yo sé que cuando regrese a casa lo voy a resolver, la pregunta es, ¿para qué sigo? Por ejemplo, en este caso, triste frente a una emoción que yo o a una situación que yo en este momento no lo voy a resolver. Llegué a las 8 de la mañana, la situación fue a las 6 de la mañana con mi pareja, llego a trabajar a las 8, sin embargo yo todo el día sigo conectada con esa emoción. Y la pregunta o preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué continúo ahí con esa emoción si no la voy a resolver? O viceversa. Tuve un problema con Rosmira. Rosmira me colgó el teléfono, cualquier cosa. Me voy para la casa pensando en lo que pasó con Rosmira. Ahora le volví la llamada a Rosmira, no me contestó. Y me quedo pensando toda la noche y me pierdo de esa conexión con mis hijos, con mi pareja, de descansar. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Nosotros, los seres humanos, continuamos ahí en el mismo proceso, en el mismo pensamiento, ¿cierto? Y generamos un tipo de estrés que lo que hacemos es llenarnos de cortisol todo el tiempo y esto impacta en nuestra salud mental y también en nuestra salud física. No descansamos y amanecemos al otro día agotados. Ay, yo quería hacer una, qué pena. Tranquila. Mi nombre es Akin, yo soy de Bogotá. Pues referente a lo que estábamos hablando, me pasó mucho tiempo, quería compartirles, mucho tiempo me afectó mucho lo de mi trabajo en mi casa y en mi casa lo de mi trabajo. Yo considero que esto es un tema de ir tratándolo y ir manejándolo. Lo que decía la doctora es muy cierto, muchas veces uno no está tranquilo, no tiene la solución en el momento y lo que hace es afectarse pues psicológicamente o la salud de uno. Cuando nos ahogamos en un vaso de agua, muchas veces la solución es muy fácil. Una llamada y se soluciona todo. Entonces, sí, invitarlos a eso. Anteriormente me estresaba mucho, todo me estresaba. Entonces, empecé a pensar en mí, empecé a pensar en mis prioridades. Considero que las prioridades de uno, además de ser los hijos, es uno mismo, porque pues uno sin salud no puede ejercer su carrera, no puede seguir su vida como la quisiera seguir. Entonces considero que es mejor darse como prioridades y uno mirar cuál es la prioridad. Todo en la vida tiene solución. A mí en la vida me han enseñado que todo, lo único que no tiene solución es la muerte, porque ya ahí sí grave. Entonces sí es como tratar de llevarlo, sí, de mirar las prioridades. Es muy cierto, sí, yo sé, todos nosotros como inspectores decimos, dejamos en la casa, yo lo he trabajado y sí se puede. Yo salgo de mi casa, ya me dedico, vivo los momentos, desde que me dirijo de mi casa hasta mi trabajo, ese es un momento, desde que entro a mi trabajo hasta finalizar mi trabajo, otro momento y ya llego en mi casa. Decían ahí, escuchaba lo del tema, digamos, de que tenemos que ser iguales en todo lado. A veces sí se puede, obviamente con los valores que nosotros tenemos, pero muchas veces no. Sí, nosotros en la casa somos diferentes, de pronto en el sentido que obviamente pues no vamos a ser como somos con los trabajadores en el cargo de nosotros, o sea, con los trabajadores tenemos que ser estrictos. En la casa podemos ser mucho en muchas cosas, ¿sí? Entonces yo digo que eso es más que nosotros como seres humanos tratar de manejar nuestras emociones y no dejar que nos afecte tantas las cosas, porque a veces nos afecta lo que le pasa al trabajador, lo que sí, obviamente somos aquí como el centro de ellos, de pronto un consejo, de ayudarlos, de capacitarlos, pero siempre he dicho, y no es que sea egoísta,
cada uno debe pensar en su bienestar, en lo que le puede afectar a uno y pues seguir adelante. Ailín, muchas gracias y voy a conectar con algo. Aquí hay algo y es, una vez nosotros debemos reconocer cuál es nuestro alcance. Ojo acá. A veces, y es muy verídico lo que tú dices, los trabajadores, dependiendo de cómo sea la persona de seguridad, si es una persona totalmente, afiliativa, cercana, pues va a estar ahí contando y pidiendo consejos, asesoría, qué sé yo. Sin embargo, aquí debemos también tener claro cuál es nuestro alcance y si no, vamos remitiendo. Es decir, si yo veo que esto puede ser un aspecto que esté relacionado con algo ya más profesional, más que decirle, oiga, no, pues si quiere, pues venga, yo le ayudo con lo del transporte. No sé, cualquier cosa que sea mínima. Pero cuando ya notamos que son aspectos relacionados y que están impactando la salud del trabajador, remitamos. Esto lo recomiendo siempre porque hay un mito frente al tema, por ejemplo, del psicólogo. Así que yo no le digo al compañero vaya al psicólogo porque es que el compañero me va a decir que yo estoy loco o loca. Así que yo lo evito. Sin embargo, notemos que esta pandemia llevó a que muchos seres humanos realmente reconocieran cuáles son sus límites a nivel emocional, que quizá desbordaron y muchos están hoy día pues con medicamento psiquiátrico. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es, oiga, no me conocía, ¿cierto? No conocía que yo no lograba de pronto o no iba a lograr afrontar tal situación, ¿sí? Entonces, aquí yo los invito a que también empecemos a remitir, a proponerles, saca una consulta con tu EPS y ve al médico, porque es que no siempre vamos a tenerle la solución a la persona. ¿Sí? Es más, ustedes no tienen por qué saberse en todas las respuestas. Así que si yo no me sé la respuesta, pues también hay otra persona que la puede conocer y ahí lo vamos remitiendo, para que ustedes también vayan soltando. Y Ailín, sí, aquí es foco en ustedes. Nadie puede dar, y conecto con lo que había dicho una compañera, de lo que no tiene. Así que si yo vivo totalmente estresada, angustiada, pues ¿qué voy a entregarle al otro? Angustia, estrés, únicamente, ¿sí? Entonces, primero yo debo estar bien para poder servir a los demás, para poder atender a mi familia, para poder atender a mis compañeros de trabajo. Entonces, ojo en foco en cada uno de nosotros. Y formar un buen equipo de apoyo. Y estos son aprendizajes que yo digo que el que no aprendió en esta época de pandemia frente, por ejemplo, a este tema específico, pues no sé qué va a requerir más. Porque aquí estamos hablando, y voy a leer acá lo que dice, los líderes no pueden triunfar solos. Incluso los ejecutivos más seguros de sí mismos necesitan apoyo y consejos. Si no se cuenta con relaciones fuertes que le proporcionan otras perspectivas, es muy fácil perderse por el camino. Porque quizá yo siempre voy a creer que lo que estoy haciendo, pues no sé, está como por buen camino. Sin embargo, no lo valido con mi equipo de trabajo. No lo valido como equipo, como comité paritario. Y ustedes como equipo deben trabajar así, como apoyo. Comunicándose, ustedes están en diferentes sedes del país, las culturas son totalmente diferentes. Quizá lo que funciona por allá en Bogotá no funciona en la costa, o quizá no funciona aquí, o sí funciona, por ejemplo, acá en Santander. Así que esto es un tema interdisciplinario y donde, pues digamos que si ustedes no mantienen una comunicación como equipo, quizá pueden perderse por el camino. Perfecto. ¿Qué nos llevamos del ejercicio, estimados? Porque aquí, quienes no han participado, que de pronto creo que Claudia ya habló con nosotros. Nos falta de Juan Pablo Díaz, el señor Juan Pablo. ¿Con qué nos vamos del ejercicio, señor Juan Pablo? Ya para cerrar.
Bueno, buenas tardes, Olga. Que nos ayude con el cierre. Lo más importante, no mentira. También, sí, señor. Bueno, pues siento que como cierre para mí y pues mi pensar y mi persona es que debemos siempre actuar. Nosotros somos únicos en cualquier espacio en donde nos encontremos. Entonces, si bien es cierto que hay momentos o actividades que nos hacen cambiar un poco como en nuestro actuar, más que en nuestro pensar, pero sí siento que debemos ser únicos y unos solos en todo momento, pues teniendo pues también relación con los aspectos que se están dando en ese momento. Entonces sí siento que es como mi enseñanza para pues para estar tranquilos y no tener ese estrés del trabajo en la casa y la casa en el trabajo. Es más Chévere. como eso. Hagan el ejercicio. Yo los invito a que esto lo practiquemos. O sea, no me crean. Yo lo que busco siempre es invitarlos a que ustedes lo practiquen y digan, oiga, sí se puede. Hay una estrategia que se llama STOP. Aquí ahorita Juan Pablo hablaba sobre el tema de los pensamientos. El pensamiento genera, ¿cierto? Una emoción y esta emoción genera una reacción. Así que la calidad del pensamiento que yo tenga, estimados, es el que me va a generar ese tipo de reacción. Si yo tengo un pensamiento hacia esto es terrible, esto es la tragedia, esto es el acabose, pues imagínense cómo vamos a reaccionar frente a esto, ¿sí? Y qué tipo de emoción es la que yo voy a generar. Sin embargo, si por el contrario, como ustedes lo han repetido varias veces, esto tiene solución, mañana será otro día, mañana podré hablar con Rosmira y poder resolver la situación que se presentó. Así que voy generando otra conversación y también a nivel de mi salud física y mental, otra reacción a nivel psicofisiológica, porque es que entonces mi cuerpo ya no se estresa, ya voy a estar tranquila, relajada, no hay sudoración, no hay palpitación, no hay dolor de cabeza, voy a estar bien en mi salud mental y mi salud física, ¿vale? Pues bien. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, creo que este es un espacio que considero que ustedes también como miembros de un comité, pues deben estar muy preparados para atender ciertas dinámicas como una organización como es Marval, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, estimados. Gracias por la participación. A pesar de que es un tema así como virtual, pero lo siento cercanos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias por sus aportes, por la enseñanza del día de hoy. Y de igual manera, pues esto es muy enriquecedor, no solamente como integrantes del COPA, sino en nuestra vida rutinaria, en nuestro entorno laboral, personal, familiar, porque es el saber cómo ser líderes y dar prioridad y que de igual manera todos dependemos de todos, ¿sí? Es como el servirnos los unos a los otros. Y pues nada, entonces doctora, pues en una próxima ocasión esperamos volver a contar con usted. Muchas gracias. De igual manera nosotros continuamos aquí con nuestra reunión. Bueno, muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias. Gracias.